Sodimac Home Center. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y bueno, en este ciclo, en el marco de esta campaña electoral, seguimos con nuestras entrevistas para presentar figuras del espectro político y en este caso una figura del interior del país. El actual intendente de San José, José Luis Falero, quien fue la lista con su sector, la lista más votada en las internas de los grupos que apoyaron a Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional. ¿Qué tal, José Luis Falero? Buenas noches, Fernando. Un gusto. Bienvenido y bueno, un placer tenerlo por acá. Y bueno, para que nos hable un poco, ¿no?, de esta vida política que eligió. Bueno, sin duda, primero que nada, un saludo a toda la audiencia, la teleaudiencia que nos está mirando de distintos puntos del país. Creo que es una linda oportunidad esta de poder expresar nuestros pensamientos en lo que tiene que ver con la realidad del interior, que muchas veces le es esquiva ante los medios de comunicación, como consecuencia de que se centraliza mucho en la capital, ¿verdad? Bueno, para nosotros la tarea que hemos desarrollado a lo largo de estos 9 años al frente del gobierno departamental, sin duda nos ha permitido desarrollar una serie de aspiraciones que teníamos como objetivos claros y nos habíamos trazado, que se daba en distintos aspectos, ¿verdad? No solamente en lo que hace a lo estrictamente político, electoral, sino fundamentalmente a esa mirada de profundización de la descentralización que defendemos mucho, que luchamos mucho por ella y que entendemos que el Uruguay desde su historia ha sido muy centralista, ¿verdad? Y en ese aspecto, como hombre del interior, porque vivimos en un pueblito muy chico de apenas 1000 habitantes. Hábleme de esa etapa. De la vida, nació en Capurro, ¿no? Una localidad muy pequeña sobre la Ruta 11. Allí en el departamento. Sí, es una localidad que está en Ruta 11, kilómetro 77, una localidad de Capurro. En un principio éramos unas 700 personas, ya andamos alrededor de 1000. Un pueblito muy chico que sufrimos mucho justamente lo que es la postergación de esas condiciones de vida, de los servicios, la calidad de vida que tienen quienes tienen la suerte de haber nacido en las capitales, tanto la capital del país como las capitales de los departamentos. Por eso siempre nuestra mirada y nuestro foco de atención fue el trabajar fuertemente para generar esa justicia de calidad de vida que entendemos debe tener el ciudadano uruguayo más allá del lugar donde resida. Y ese fue nuestro objetivo, fuimos siempre fervientes luchadores de esa apuesta, trabajamos un tiempo desde lo que es la actividad social. En nuestro pueblo todo lo que sucedía era producto de lo que hacíamos los ciudadanos del lugar, generábamos beneficios, actividades deportivas, actividades sociales, fuimos creciendo como sociedad en Capurro en base al esfuerzo de los vecinos, de comisiones de fomento, de comisiones de la escuela, comisiones de baby fútbol. Una tarea muy linda que siempre nos entusiasmó mucho porque en base a nuestro propio esfuerzo lográbamos concretar aspiraciones que eran muy limitadas, pero que eran aspiraciones al fin que mejoraban un poco la realidad del lugar, ¿verdad? Desde hacer beneficios para comprar artefactos y colocar el alumbrado público, luego en coordinación con la Intendencia, hasta de levantar un refugio peatonal entre los vecinos. Pasábamos así horas trabajando para tener un refugio para tomar el ómnibus, como así también lo que fue producto de una mirada muy solidaria de mi abuelo, que cedió un terreno a la Comisión de Fomento en aquel momento con el único objetivo que Capurro lograse tener un espacio recreativo, una canchita de fútbol, un salón comunal. Y bueno, todo eso, después de tener el terreno, había que cargarle de todo lo que uno deseaba que sucediera en ese lugar. Y bueno, y fue la verdad una tarea muy linda, ¿verdad? Yo en mis pagos en la comisión era el encargado de la parrilla, de hacer los chorizos al pan en los beneficios. Era algo que me entusiasmaba mucho y además trabajábamos mucho. Luego la cancha de bocha, la cancha de fútbol, de voleibol. Le incorporamos un salón comunal, que ahí sí logramos 2 convenios con el Ministerio de Transporte y fuimos conformando un lugar para festejar cumpleaños, para
para realizar cena show en beneficio del propio pueblo. Y bueno, todo ese proceso que tiene que ver con la vida social de una persona nos llevó a que en un momento se nos invitara también a participar de actividad política. Y ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, y fue allí donde en la elección donde era candidato a la intendencia el doctor Cerdeña, yo siempre fui militante, ¿verdad? Del año 84 era de los que trabajaba mucho en la política porque me parecía que la política era la herramienta para lograr las cosas que muchas veces no teníamos, ¿no? Y eso permitió de que esa militancia, de que era el que los colgaba los carteles, lo que estábamos en las comisiones de jóvenes de nuestro sector, en aquel momento el sector Todo por San José, liderado por Juan Chirucci, nos motivaba a ir trabajando en esa línea, ¿verdad? Luego, cuando la elección del doctor Cerdeña, él de alguna manera nos comprometió a que diéramos un paso más, a que no bastaba con la militancia en la época electoral, sino que también necesitaba una mirada en el legislativo departamental del interior, y bueno, y fuimos un poco representando la segunda sección, lo que es la zona de Ituzaingó, Pueblo Nuevo, Capurro, 18 de Julio, Rodríguez, y bueno, y fuimos un poco representantes de esa zona en el legislativo departamental, fuimos electos ediles, y en el año 95, y estuvimos 10 años en la Junta Departamental. Luego en el año 2000 volvimos a comparecer en la lista de ediles y también en la suplencia del intendente Chirucci en aquel momento, en el año 2000, cuando él volvió a San José luego de un pasaje por Montevideo, ¿verdad? Ahí se dio un proceso donde, bueno, luego Chirucci y Cerdeña compitieron en la interna del Partido Nacional y usted fue uno de los ediles que, más allá de que Cerdeña era el intendente, que se fue, digamos, con la agrupación de Chirucci, ¿no? Sí, en realidad no nos fuimos. Nosotros cumplimos con lo que habíamos acordado. Se mantuvieron en el sector Todos por cuando San el José. primer periodo de Chirucci, que eran 10 años, fueron 2 periodos, ¿verdad? 85-90, 90-95, en aquel momento bueno, había que definir algún candidato, se le pidió al doctor Cerdeña, que era secretario general en ese momento, de que fuera él quien compareciera, que lo íbamos a respaldar todos, que era de alguna manera estar al frente del gobierno por 5 años, ya que Juan había dicho que a los 5 años volvía, y bueno, fue así como definimos la candidatura de Cerdeña. Luego el doctor Cerdeña, con un grupo de compañeros, entendía de que tenía que seguir, que no había sido lo acordado, y en eso fue donde se generó una ruptura, y donde, bueno, tú bien lo decís, de los ediles de la Junta Departamental, que éramos como 20 y pico de ediles, quedé yo solo, cumpliendo la palabra acordada, y me mantuve en la postura del acuerdo, y eso motivó a que quedara muy aislado del grupo de Cerdeña, ¿verdad? Y bueno, y con Juan en el ministerio en aquel momento, volviendo, fue una elección muy dura, una elección difícil porque un grupo grande de compañeros se había alineado a la postura de que Cerdeña siguiese. Igualmente logramos que la ciudadanía entendiera nuestra posición y cumplir con el compromiso asumido, y acompañamos a Chirucci en la fórmula en ese momento, y a su vez también como primer edil, que me permitió ejercer la presidencia de la Junta el primer año, un año muy duro, un año donde tuvimos que reordenar un poco toda la situación de la Intendencia, y donde se concretó nuevamente la llegada de Chirucci a San José. Esa interna, esa elección, ¿no? Un poco marca lo que ha sido siempre la interna del Partido Nacional en San José, ¿no, Faleta? Sí, siempre ha sido una interna que tiene dos patas fuertes, muy polarizadas, salvo en la última instancia, que por primera vez, creo, fui candidato único del partido, que no se daba en la historia de San José, y creo no, a nivel país fuimos el único caso donde el Partido Nacional compareció con un solo candidato. En los demás años electorales, en las demás instancias electorales, siempre ha habido una puja dentro del Partido Nacional que permitía de alguna manera mostrar miradas diferentes, pero también motivaba la militancia por la preferencia de uno o de otro. Así que creo que ha sido un proceso para mí de aprendizaje permanente, también de aprendizaje de las cosas que teníamos que cambiar. Por eso fue que una vez que asumimos
y bueno, y que definimos que nuestra candidatura era la que sustituiría de algunos aspectos lo que había sido el segundo proceso de 10 años de Chirucci. También allí nos tomamos como meta generar un cambio en la estrategia y en el desarrollo político, porque, como todas las cosas en política, requiere de cambios y de actualización y de entender lo que la ciudadanía está pensando hoy, y no es lo mismo que hace 25 o 30 años atrás. Y eso nos llevó a poner en marcha un sistema de trabajo en equipo en San José, que se le denominó el Sumate, que fue nuestro eslogan, y donde permitía que dirigentes de todo el territorio, de todo el departamento, de cualquier localidad, que tuviese el deseo y las ganas de colaborar y de trabajar en política, lo pudiese hacer y pudiese comparecer con listas propias. Generalmente el proceso de Chirucci hacia atrás era una lista troncal, la lista 22. Nosotros generamos una instancia donde no definíamos nosotros quiénes iban a ser los ediles, sino que entendimos más conveniente que la propia ciudadanía tuviese la opción de elegir en base a esa apertura que dábamos de que cada uno que tuviese el deseo de trabajar socialmente por su lugar pudiese comparecer con una lista, y ahí abrimos una cantidad importante de agrupaciones que en un momento llegamos a tener 26 agrupaciones a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Eso permitió que quien desease trabajar desde el punto de vista político lo pudiese hacer sin limitaciones, y que quien definía no era el líder, no era Falero, ni era el equipo de Falero más próximo, sino que era la propia ciudadanía quien definía quiénes iban a ser los legisladores departamentales, producto de esa red que armamos y esa estrategia, que la verdad estamos muy contentos de haberla podido llevar adelante, porque hoy se refleja esa época de trabajo político moderno donde cada día más se ve que hay necesidades de una mirada de trabajo en equipo y no tanto en forma individual o de grandes caudillos. En ese aspecto me siento feliz de haber interpretado la sociedad, porque esa interpretación o ese desarrollo era un desafío que hoy la gente lo ha convalidado electoralmente, ¿no? Porque hemos sido reelectos con este sistema de trabajo. Le propongo una pausa, Falero. Bien. Vale. Pausa, amigos, en Compromiso Cardinal, en la pantalla de Cardinal TV. Luego de la misma, mucho más para conversar con el actual intendente de San José, líder del Sumate, como así se nombra justamente a este grupo político mayoritario del Partido Nacional en el departamento de San José. Ya volvemos.